¿Hasta dónde llegó Pablo Escobar cuando se trataba de mujeres y los excesos? Desde terminar con el embarazo de una mujer hasta dejar sorda a su propia hija, hoy te revelamos 10 de los actos más perturbadores, extremos y oscuros que marcaron su relación con el poder y el género. Número 10. Obligó a una mujer a interrumpir su embarazo. Abróchate el cinturón, porque este caso da un giro brusco hacia lo retorcido. Nos adentramos en una de las historias más inquietantes del caótico mundo de crimen, poder y desamor de Pablo Escobar. En la alocada década de 1980, Pablo mantenía una relación con Virginia Vallejo, una glamurosa reportera de televisión colombiana. En apariencia, ella lo tenía todo: fama, belleza y el cariño de uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero tras bambalinas, todo era una pesadilla envuelta en una historia de amor que salió terriblemente mal. Virginia se sintió cautivada al principio, pero ni siquiera ella pudo ignorar la oscuridad que conllevaba estar cerca de Escobar. Un día, él soltó casualmente una historia tan perturbadora que destrozó por completo su confianza. Le contó sobre una ex amante, supuestamente Wendy Chavarriaga Gil, que se embarazó sin su permiso. Y aquí es donde la historia pasa de lo retorcido a lo más puro horror. En lugar de afrontar la situación como un ser humano, Escobar se convirtió en un villano. Envió a 4 de sus hombres a secuestrar a Wendy, pero la cosa empeoró. La llevaron a un veterinario, no a un médico, para forzarle un aborto sin anestesia. Así es, la trató como si fuera menos que humana. Y por si fuera poco, después del procedimiento, ordenó su ejecución. A corazón frío, sin piedad, sin remordimientos. Este fue el punto de quiebre para Virginia. Estaba harta, cansada de las mentiras, el miedo, la crueldad. Acudió a las autoridades apenas 6 días antes de que asesinaran a Escobar. El amor con un narcotraficante no solo es peligroso, es mortal. Y en este capítulo, Pablo no solo rompió corazones, destruyó vidas. Ahora, al igual que Virginia Vallejo, algunas tenían influencia. En el mundo secreto de Pablo Escobar, las mujeres cumplían 2 roles: poder o castigo. Otras eran mantenidas en un harén oculto en lo profundo de su imperio de la droga. Parecía lujo, pero la traición significaba brutalidad. Quienes desobedecieron o filtraron secretos fueron encadenados, torturados y utilizados como advertencias. ¿Qué sucedió realmente tras los muros del supuesto paraíso de Escobar? Número 8. Ordenó a su sicario que desviviera a su propia amante por sospecha. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, fue uno de los sicarios más temidos de Pablo Escobar. Por su lealtad a sangre fría, cumplía órdenes sin vacilar. Pero había una misión más oscura que todas las demás. Tuvo que asesinar a su propia amante, Wendy Chavarriaga Yali, quien también era la exnovia de Escobar. El enredo dramático pondría celosa a cualquier telenovela. Excepto que aquí lo que estaba en juego era muy serio. Pero aquí es donde la cosa se pone fea. En algún momento Escobar comenzó a sospechar que Wendy era una informante. Alguien que le daba secretos, ya fuera a la verdad o a la policía. Solo por paranoia, Escobar no se arriesgó. La lealtad lo era todo para él, y la sospecha era una sentencia de muerte. Así que le ordenó a Popeye que se ocupara del problema de su propia amante. Es difícil comprender la retorcida lealtad que Popeye sentía hacia Escobar, llegando a matar a la mujer que amaba solo por la paranoia de este. Esta misión demostró que, en el mundo de Escobar, los lazos personales no significaban nada comparados con el poder y la supervivencia. La frialdad de Popeye y sus habilidades letales lo convertían en el ejecutor perfecto de órdenes tan brutales. Popeye admitió haber asesinado a más de 250 personas durante su tiempo en el cártel de Medellín. Pero ninguno de esos asesinatos fue tan personal y doloroso como este. Tras años de delincuencia, se entregó a la policía en 1992 y cumplió 22 años tras las rejas. Una vez liberado, Popeye, sorprendentemente, se convirtió en una pequeña celebridad. Escribió un libro, apareció en la serie de Netflix Narcos e incluso dirigió un canal de YouTube. A pesar de ello, su violento pasado lo alcanzó y terminó de nuevo en la cárcel, muriendo de cáncer de esófago en 2020. Esta impactante historia muestra cuán retorcidas eran la lealtad y el miedo en el imperio de Escobar, donde ni siquiera el amor podía escapar de la sospecha y la traición. Número 7. Atrapada en una jaula de oro. Esta historia parece sacada de una telenovela, pero sin el final feliz. Nos adentramos en el vínculo inesperado entre una joven y un hombre con gran influencia.
María Victoria Henao tenía solo 15 años cuando se convirtió en la compañera de vida de Pablo. Sí, ella aún iba a la escuela, tal vez preocupada por sus tareas, mientras él ya tenía grandes ambiciones. ¡Qué contraste! Para María, Pablo no era solo alguien reconocido. Al principio era encantador, atento y solía llenarla de detalles. Ya sabes, el clásico galán con presencia. Pero aquel brillante comienzo pronto se convirtió en una vida muy distinta. A medida que aumentaba la fama de Pablo, también lo hacía su deseo de cuidar cada aspecto de su entorno. María no era solo su esposa, era alguien a quien quería mantener protegida. La alejaba del ojo público, tomaba decisiones por ella y esperaba siempre su cercanía. Y mientras era un padre presente en casa, también llevaba una vida intensa fuera de ella. María, años después, compartió en sus memorias que muchas veces se sintió sin rumbo. No era simplemente una relación complicada, estaba ligada a una persona con una vida extraordinariamente exigente, donde el compromiso lo era todo. Su matrimonio no era como en los cuentos de hadas, giraba en torno a estructuras, expectativas y deberes. ¿Y María? Era una adolescente viviendo una historia más grande que ella. Así que sí, Pablo no solo tenía impacto en gobiernos o figuras importantes, también en corazones. Y el de María fue el primero que llegó a tocar. Número 6. Casi deja sorda a su propia hija. La vida como esposa de Pablo Escobar no solo era peligrosa, sino absolutamente aterradora. María Henao no se apuntó a este tipo de historia de amor. El 13 de enero de 1988, su mundo casi terminó de la forma más ruidosa y mortal posible. Ese día, un coche cargado de explosivos irrumpió en el barrio donde María se escondía con sus hijos. ¡Bum! La explosión lo arrasó todo, desviviendo a varias personas e hiriendo a muchas más. Pero lo más escalofriante, su bebé, Manuela, era apenas una niña pequeña, y la explosión fue tan fuerte y violenta que casi perdió la audición para siempre. María no era solo una mujer enamorada, era un blanco. Solo por ser la esposa de Escobar, estaba marcada. La muerte la seguía como una sombra, y sin importar cuánto se alejara, siempre estaba un paso atrás. Esto no era una película de acción retorcida, era su vida real, cada segundo una apuesta. No sabía qué enemigo había enviado esa bomba. Tal vez era un cártel rival, tal vez un mensaje, pero fuera lo que fuese, no solo sacudió la calle, destrozó cualquier ilusión de seguridad que le quedara. Escobar pudo haber sido el hombre más temido de Colombia, pero ese miedo tuvo un precio brutal. Mientras él construía su imperio y esquivaba a las autoridades, María se agazapaba en la esquina de una casa destruida, rezando para que sus hijos vivieran para ver otro amanecer. Esto no era amor con flores y chocolates. Esto era amor con guardaespaldas, ventanas blindadas y bombas. Número 5. Escudo de mujeres para sus juegos de guerra. Esta historia parece sacada de un libro de cuentos, y sí, Pablo Escobar fue el autor. Periodista colombiano, 1990. Diana Turbay perseguía una gran historia, de esas que pueden marcar la diferencia en su carrera. Pero no tenía ni idea de que caía directamente en una trampa tendida por los matones de Escobar. En lugar de conseguir una entrevista, fue secuestrada. Ahora bien, este no era el típico caso de rehén por rescate. Escobar tenía un plan especial. Usó a Diana como escudo humano literalmente. La idea, si el gobierno se acercaba demasiado, pensó que se retirarían antes que arriesgarse a herir a un periodista de alto perfil de Twisted. Lógica, pero así era Pablo. Y no se trataba solo de Diana. Escobar no lo pensó dos veces antes de arrastrar a mujeres o incluso niños a su guerra contra el Estado. Sus propios familiares eran constantemente trasladados como piezas de ajedrez, mantenidos cerca cuando ayudaba a su causa o escondidos cuando las cosas se ponían feas. El caso de Diana fue particularmente desgarrador. Retenida en condiciones terribles, su salud se deterioró rápidamente. Pero aún así, Escobar se negó a dejarla ir. Ella era su seguro humano. Y en un trágico giro de los acontecimientos, durante una misión de rescate fallida, Diana recibió un disparo mortal. Una mujer brillante y valiente perdió la vida, todo porque un narcotraficante la usó como peón en su juego mortal. Así que sí, mientras Escobar jugaba a ser Robin Hood ante las cámaras, a puerta cerrada, estaba dispuesto a arriesgar y destruir cualquier vida que se interpusiera en su camino hacia el poder. Incluso mujeres inocentes, incluso periodistas que simplemente hacían su trabajo.
En el mundo de Escobar, las mujeres no eran sagradas. Eran escudos, herramientas y a veces víctimas trágicas de su despiadado imperio. El lado salvaje de Pablo no se limitaba a las mujeres. Realizó innumerables hazañas asombrosas a lo largo de toda su vida. Número 4. Quemó millones para mantener a su hija abrigada. Aquí tienes algunas de las más locas. Pablo Escobar no solo tenía dinero, tenía montones tan enormes que te mareaban. En su mejor momento ingresaba alrededor de $420 millones semanales. Esa cantidad de dinero te permite hacer cosas bastante locas. Pero hay una historia que destaca por ser verdaderamente escandalosa. Escobar, de hecho, quemó millones de dólares. Sí, literalmente prendió fuego a montones de billetes. Esto ocurrió a finales de los 80, cuando Escobar se escondía con su familia en las montañas, cerca de Medellín. Su hija Manuela tenía mucho frío, y en lugar de agarrar una manta, Escobar agarró un fajo enorme de billetes. Algunos dicen que $1 millón, otros que 2 millones, y lo prendió fuego solo para mantenerla abrigada. ¡Qué paternidad tan extrema! Pero la locura no termina ahí. Los problemas económicos de Escobar no se debían a la falta de efectivo, sino a las ratas. En serio, su fortuna era tan inmensa que los roedores devoraban sus fajos, lo que le costaba aproximadamente $2.100 millones al año. Además, el cártel gastaba unos $2.500 al mes solo en ligas elásticas para mantener todos esos billetes juntos. Un montón de ligas elásticas para un montón de dinero. A pesar de todo este derroche desmedido, el dinero de Escobar no pudo salvarlo de su violenta caída. Su ostentoso estilo de vida y sus disparatadas maniobras financieras formaron parte del caótico imperio que construyó, uno que finalmente se derrumbó a su alrededor. Quemar millones solo para mantenerse caliente captura a la perfección el demencial y desmesurado mundo del narcotráfico, donde el dinero no era solo dinero, a veces era solo leña para el fuego. Número 3. Financió una guerra dentro de un tribunal. Pablo Escobar no solo causó caos en las calles, contribuyó a desencadenar uno de los ataques más sangrientos jamás vistos dentro del gobierno colombiano. Y sí, implicó un tribunal, granadas y un grupo rebelde que descontroló por completo la situación. El 6 de noviembre de 1985, un grupo guerrillero de izquierda llamado M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Colombia en Bogotá. Se suponía que sería una declaración política audaz. Tomar la Corte Suprema, presentar demandas, liberar prisioneros, ya saben, cosas típicas de la rebelión. Pero las cosas se complicaron rápidamente. La toma se convirtió en un asedio total de 2 días. Se tomaron decenas de rehenes, jueces, abogados y trabajadores judiciales. Fue tenso, desagradable y se descontroló. Los militares se apresuraron a intentar salvar la situación, pero en lugar de eso, trajeron tanques, artillería pesada y volaron la mitad del lugar en pedazos. Murieron más de 100 personas, 11 de ellas jueces de la Corte Suprema. El país estaba horrorizado. El edificio quedó casi reducido a escombros y al fondo, susurrando entre las sombras, se oía a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque según se informa, el M-19 estaba financiado con dinero del narcotráfico, su dinero. Escobar tenía un pequeño acuerdo con los rebeldes para destruir registros legales que podrían haber ayudado a extraditarlo a Estados Unidos. Así que, mientras él se sentaba cómodamente en sus lujosos escondites, la gente moría dentro de un juzgado en llamas. Esto no era solo una locura, era una locura estratégica. Escobar usó la violencia como un bolígrafo, reescribiendo la historia a su antojo. Mujeres, hombres, incluso instituciones enteras, nada estaba fuera de los límites. Esto oculto tras un acto, política y humo, demostraba hasta dónde llegaría Escobar para protegerse. No solo lastimó a las mujeres directamente, financió eventos que destrozaron familias, destrozaron vidas y dejaron a todo el país desagrándose. Número 2. Convirtió las fiestas en juegos de poder. Pablo Escobar no solo nadaba en dinero, lo hacía con fuegos artificiales, rostros famosos y suficiente alcohol de primera calidad como para inundar una mansión. Sus fiestas eran pura locura, y no del tipo divertido. No eran solo barbacoas amistosas en el patio. No, Escobar organizaba extravagancias a todo volumen que hacían que Hollywood pareciera pobre. Comidas gourmet que harían llorar a chefs de 5 estrellas, bandas en vivo que tocaron toda la noche y más joyas de oro que un video musical.
Élites colombianas, políticos corruptos, celebridades, lo que sea, aparecían, todo solo para ser vistos en la órbita del más peligroso del mundo. Pero vaya, Escobar no solo festejaba por diversión, estos eventos eran parte de su estrategia. Cada copa de champán, una prueba de lealtad, cada invitado, un peón en potencia. Los invitados solían irse con favores, regalos o una amenaza silenciosa escondida tras una sonrisa. Era encanto y control, servidos en bandeja de plata. Y ahora viene lo desagradable. Estos eventos a menudo estaban llenos de criminales, capos de la droga, traficantes de armas e incluso asesinos, vestidos de traje. Y si alguien se atrevía a faltarle el respeto al anfitrión, se arrepentía rápidamente. Algunos invitados murmuraban que quienes traicionaban a Escobar en su propia fiesta no volvían a ser invitados porque desaparecían. Y luego estaban las drogas que se consumían abiertamente, que se repartían como bocadillos. Se hacían tratos ilegales entre bailes. Todo era como una reunión de la mafia. Las fiestas de Escobar parecían ostentación y glamour por fuera, pero en el fondo eran un hervidero de delincuencia. No solo organizaba fiestas, las convertía en armas. Y para las mujeres que eran arrastradas a ese mundo, era una trampa envuelta en diamantes. Número 1. Cocaína metida en neumáticos de avión. Pablo Escobar tomó algo tan común como neumáticos de avión y lo convirtió en una fábrica de drogas móvil. Si existía una forma discreta de contrabandear cocaína, seguro que la intentó, y esta parecía sacada de una película de atracos. Así fue. Escobar y su cártel de Medellín tuvieron la genial idea de sacar neumáticos de aviones, abrirlos, llenarlos de cocaína y luego remendarlos como si nada hubiera pasado. Parecían neumáticos normales, aburridos, normales y desapercibidos. Eso era lo bueno. Estos neumáticos volarían directamente a Estados Unidos sin hacer sonar ninguna alarma. ¿Por qué? Porque nadie los inspeccionaba como si fueran sospechosos. Mientras los agentes de aduanas revisaban las bodegas de carga y el equipaje, la droga de Escobar pasaba literalmente de largo. Este pequeño truco funcionó a la perfección hasta 1987. Ese año, la DEA finalmente capturó un cargamento de estos neumáticos llenos de cocaína que volaban a gran altura en el Aeropuerto Internacional de Miami. Genial. Fin del juego. Bueno, al menos para ese plan. Las llantas reventadas fueron rastreadas hasta el cartel de Medellín, un importante negocio, un golpe a la red de Escobar. Pero honestamente, el hecho de que lo lograra durante tanto tiempo demuestra lo lejos que estaba dispuesto a llegar y lo inteligente que era para mantenerse a la vanguardia. Esto era más que contrabando, era ingeniería criminal creativa. Escobar convirtió el caucho en riqueza, y por un tiempo, nadie se dio cuenta. Pero cuando todo explotó, dejó un rastro de caos y demostró cuán peligrosa puede ser la inteligencia del hombre que se atrevió a hacer el mal. Nos vemos en el próximo video.